Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, donde llueve, donde nieva, donde hace frío, donde hace calor, donde hace de todo menos vergüenza. Desde la ciudad capital del mundo, un abrazo y un cariño para todos ustedes que nos sintonizan en vivo y a todo color, hoy jueves 8 de marzo de 2018 a las 8 de la noche, o sea que nos puedan localizar y nos puedan escuchar en conserva, porque desde el mes de octubre de 2017 todos nuestros programas están en YouTube. O sea, usted puede ir, bajar, servirse a la carta. Pero bueno, mientras tanto, bienvenidos a nuestra tertulia. Bienvenidos y bien hallados nuestros queridos hermanos privados de libertad. Para ellos nuestro recuerdo más sincero, porque a ellos sí no les queda más remedio que escucharnos hoy jueves, porque si no, no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a YouTube, no tienen acceso a Vimeo, no tienen acceso a WeTransfer, a todos los embelecos de la electrónica que nos sirven para comunicarnos. Nunca el ser humano había tenido a su disposición tantos instrumentos de comunicación y desgraciadamente nunca el ser humano había estado tan aislado, tan solo, tan egoísta, tan separado de los demás. Pero no miremos el vaso medio vacío, miremos el vaso medio lleno. Bienvenidos a nuestra tertulia, donde vamos a conversar de lo humano, lo divino, hoy el Día de la Mujer, oyendo la palabra de Dios en el cuarto domingo de Cuaresma, Pablo VI y Óscar Romero, dos nuevos santos, Papa Francisco 5 años después, y las mujeres en el Nuevo Testamento. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. No hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Y hoy, 8 de marzo, a nivel mundial, se celebra el Día de la Mujer. Vamos a conversar sobre ello, pero simplemente empiezo lo que decía de las mujeres, el Premio Nobel de Literatura de 1983. Decía, creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma te dará un hijo. Si le das una casa te dará un hogar. Si le das alimento, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Y aquí podemos poner madre, podemos poner esposa, podemos poner hermana, podemos poner mujer. En este día en que se banaliza y se utiliza y se manipula tanto la figura de la mujer, al fin y al cabo son la mitad de la humanidad. Son la parte creadora. Es más, dicen los científicos, los que saben más que uno,
que los primeros meses del embarazo no hay distinción entre hombre y mujer, son la segunda etapa del embarazo cuando vienen las diferenciaciones. La palabra Gea, la palabra madre, la palabra tierra, tienen la misma raíz. La tierra que engendra, la vida que engendra, y eso es nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras mujeres. Por eso vamos a conversar sobre ellas. Pero hay otras cosas, ¿no? Hoy no es exclusivo el Día de las Mujeres. Hoy ya vamos entrando en la celebración del 5º aniversario de la elección del Papa Francisco, 5 años después, así que pasen 5 años. Parece mentira lo mucho que ha cambiado la Iglesia, lo mucho que ha cambiado el mundo en 5 años. Y bueno, vamos a citar, vamos a conversar algo. Y el próximo programa, porque es el día 13 cuando se conmemoran los 5 años, y hablando de 5 años nos recuerda también, así que pasen unos pocos años más, 30 y pico de años desde la muerte, del fallecimiento de Pablo VI, que en estos días el Papa Francisco ha dado por aprobado los milagros que se atribuían al Papa Pablo VI y a Óscar Romero, 2 iconos, 2 figuras claves en la historia de la Iglesia de la última mitad del siglo XX y en la historia de la Iglesia de nuestra América Latina. Ya desde la fecha que se declare, tendremos 2 nuevas figuras que nos marcan el camino para el encuentro con Dios. Pablo VI, el hombre de la duda, pero el hombre de la energía, el hombre del pensamiento y del diálogo, va a ser proclamado santo. Y junto con él, que están las dudas si se hará en la Jornada Mundial de la Juventud, llevarse a cabo en Panamá, en enero del próximo año, si será en el Sínodo de la Juventud, si será, no sabemos cuándo será, pero el caso que ya es un hecho, que el impedimento que había para proclamar modelo de santidad a Óscar Romero, el arzobispo del Salvador asesinado por defensa de la justicia, es ya santo y podemos invocarlo en la Iglesia Universal. Y después estamos en Cuaresma, estamos empezando la 4ª semana de Cuaresma, una simple visión de conjunto de la palabra de Dios que se va a leer en este fin de semana en las iglesias católicas y creo, si mal no me equivoco, que en las iglesias anglicanas, en las iglesias episcopales y en todo aquel lugar donde cada uno quiera seguir el ritmo de la Cuaresma, siguiendo la palabra de Dios. Y luego el Día de la Mujer cuando se celebra, como se celebra, pero sobre todo vamos a ver modelos de santidad y la figura de las mujeres en el Nuevo Testamento. Si nos pusiéramos a mirar la cantidad de mujeres importantes que hay en el Antiguo Testamento, tendríamos para más de un programa. Pero conformémonos con aquellas figuras, empezando por María y las Marías en el Nuevo Testamento y las que vinieron después de ellas. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe,
Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y quiero comenzar recordando, el próximo jueves vamos a hablar de lo mismo, dedicarle un número no monográfico, pero sí extenso sobre el pontificado del Papa Francisco, lo que ha significado y demás. Pero ya damos un adelanto. Miren, va a ser 5 años. El 11 de febrero de 2013, en una de las muchas reuniones que suele tener el Papa con la gente de la curia, con enviados de por aquí, de por allá, dio un discurso el Papa Benedicto XVI en latín, y de repente, sorprendiendo a todo el mundo, dijo que renunciaba. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido varios papas que han renunciado, no es el primero, ni será el último probablemente. Él dijo que renunciaba. Dejó a todo el mundo, lo cogió, como diríamos, fuera de base. De hecho, me comentaba uno de los periodistas que estaba en la sala de prensa, que como el discurso era en latín, casi nadie le estaba siguiendo, excepto una periodista italiana que era experta en lenguas clásicas, que fue la que se dio cuenta de lo que acababa de decir, que renunciaba, y se formó, como decimos vulgarmente en Puerto Rico, se formó el lío de los pastores, se formó el salpafuera. El Papa ha renunciado. Bueno, pero la maquinaria empezó a funcionar. Una renuncia de un Papa es como una muerte de un Papa. Hay una serie de... Cuando muere un Papa hay una serie de tiempos, de semanas, de días, de reuniones, en las cuales cuando muere, hay que preparar el entierro, hay que preparar la sepultura, hay que preparar quién va a presidir una cosa, quién va a presidir otra. Luego después, una vez enterrado, va a haber las reuniones, son 10 reuniones con los cardenales mientras llegan de sus países a Roma y demás. Aquí se hizo algo parecido, con la diferencia de que el muerto estaba vivo, de que no había tal muerto sino había una renuncia. Pero por lo demás se puso en funcionamiento los mecanismos para reunir el cónclave con llave, cerrados con llave, para la elección del nuevo Papa, la inauguración del nuevo pontificado, y para sorpresa de todos, salió no un europeo, hacía casi 10 siglos que un no europeo, y de esas cosas irónicas que tiene la providencia, el último no europeo que ocupó el pontificado, que ocupó la sede de obispo de Roma, fue un sirio. A finales del siglo X, en gran momento de grandes barbaries y de grandes desórdenes en la Iglesia, hubo una sucesión de cinco papas sirios, por una serie de razones. Una de ellas eran gente muy preparada, conocían el mundo de Oriente y el mundo de Occidente, y era la luz del Espíritu Santo. Para el próximo día se los recuerdo y les digo los nombres. En un librito que se llama ¿Sabías qué? Está la lista de los papas. Allí pueden buscar cuáles eran y cuáles no eran. Pues bien, casi 10 siglos después, ocupa la sede de Pedro un no europeo, con lo cual nos indica la expansión, la catolicidad de la Iglesia. Católicos es una palabra griega que significa universal, no sectario sino universal, abiertos a la asamblea universal. Eclesia católica, eclesia es asamblea universal. Entonces, con aquel que, como él mismo dijo en palabras de él, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que le habían ido a buscarlo al fin del mundo, para allá abajo, en las pampas casi argentinas, al final de nuestra América Latina. Fue elegido por la votación de los padres reunidos en cónclave, y escogió el nombre de Francisco.
¿Por qué se cambian los nombres los papas? Hay muchas teorías. Una de ellas, la más sensata, una de ellas dice que como se cambió Pedro el nombre cuando el Señor lo escoge, era Simón y le llama Cefas. Esa es una teoría, pero no se sustenta mucho. Otra teoría, que a un papa lo eligieron y se llamaba Mercurio, y Mercurio es el nombre de un dios pagano, entonces cambió el nombre a Juan, y por eso todos los papas han cambiado su nombre. Pero no es necesario, no es obligatorio cambiarse el nombre, se pueden quedar con su propio nombre, y de hecho hasta Mercurio, que es Juan, creo que fue Juan I, seguían con su propio nombre: Gregorio Magno, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, que son la lista de los primeros papas, siguieron con su nombre cuando fueron elegidos. Jorge Mario Bergoglio decidió tomar un nombre distinto, tomó el nombre de Francisco, y con él se daban una serie de factores importantes. Y uno de ellos era el hecho de que tomaba como ejemplo al pobre de Asís, porque si hay una cosa que caracteriza a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, es su desprendimiento y su sentido de la pobreza, y su lucha por los pobres y su lucha por la dignidad. Como decía hace poco en una cárcel en Chile, habrán perdido la libertad pero no han perdido la dignidad, y esa es una de las cosas por las cuales Francisco lucha. Ha sido el pontificado de Francisco para la Iglesia, quien lo duda, 5 años densos, llenos de sorpresas, de novedad, de remozamiento y de frescura. 5 años en los que se han concretado los aires también frescos para la Iglesia y para el mundo, con los que soñaba Papa Juan XXIII cuando convocó aquel 25 de enero de 1959 la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II. Aires frescos que quiso seguir manteniendo Pablo VI, que ahora felizmente va a ser canonizado. Fíjense que es un dato curioso y providente. El gran cambio en la Iglesia ocurre en la explosión, es el Concilio Vaticano II, 1962-1965. El artífice de el que rompe la funda, el que rompe el huevo para que se salga todo lo malo y todo lo bueno empiece a entrar, fue Juan XXIII. El que continuó, porque Juan XXIII inicia el concilio y se muere. Inicia el concilio el 11 de octubre de 1962 y fallece el 3 de junio de 1963. Todos seguimos con ahínco y con interés y con angustia. Yo me acuerdo, era estudiante de escuela superior, pero en el colegio seguíamos como si fuera un familiar la muerte del Papa Bueno. Y en partes de radio, estamos en 1963, no había el internet, no había la televisión con la fuerza que tiene hoy en día, pero era cuando falleció Juan XXIII, era como si hubiera fallecido alguien de la familia. Continúa la obra Pablo VI. Bien, Francisco Jorge Mario Bergoglio era estudiante de teología casi recién ordenado. Pues a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio como papa, le ha tocado canonizar, declarar santos a Juan XXIII y va a declarar santo a Pablo VI. ¿Casualidades? Providencia yo más le vería que casualidades. Concilio Vaticano II, que trajo aires frescos y de renovación para la Iglesia, que nos ha llegado por el ministerio del Papa Francisco gracias a su estilo. Ya que, como dijera el filósofo griego Protágoras, el estilo es el hombre. Y el estilo que Francisco le ha impreso a su pontificado tiene que ver con la esencia de su propia humanidad, de su vida cristiana, sacerdotal, jesuítica, que podemos resumir en 3 palabras: cercanía, humildad y misericordia. Y miren, se podría decir un ministerio cercano, humilde y compasivo. Yo les puedo decir por primera persona que yo he tenido el privilegio y la bendición de Dios de estar varias veces ya con Francisco. Y es como si uno estuviera con un amigo, con un viejo amigo con el cual hace años que uno no se ve, pero irradia serenidad, irradia alegría,
irradia, no es, yo tenía el privilegio de saludar personalmente y compartir con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con el Papa Benedicto, que será sin duda alguna su fallecimiento declarado doctor de la Iglesia y ciertamente que alcanzará la santidad también más tarde o más temprano. Pero había siempre una pared, había siempre un respeto. No es que no lo haya con Francisco, pero había un algo que separaba. Hablar con Juan Pablo, estaba hablando con uno y estaba pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor. Hablar con Benedicto, solamente existías tú y Benedicto. Te miraba profundamente a los ojos. Hablar con Francisco es hablar con un amigo, compartir con un amigo. Nunca olvidaré el abrazo que nos dimos en la última ocasión que compartimos. Fue una anécdota muy curiosa. Teníamos unas reuniones en Roma auspiciadas por la American Bible Society y residíamos en la casa de Santa Marta, donde el Papa reside. Y por la mañana temprano bajé a la Santa Misa y veo malhumorado al padre Carlos Mullins, al querido Carlos Mullins, que estaba malhumorado. Le digo, ¿qué pasa, Carlos? Que no me dejan entrar en la iglesia. Pero hay que esperar que entre el Papa para después entrar en la capilla. Y en esa baja uno de los secretarios nos saluda, nos ve y me reconoce de ocasiones anteriores y me dice, vayan a la sacristía, que el Papa no tiene quien le acompañe a celebrar la misa hoy. Y tuvimos el privilegio de celebrar la Santa Misa con el Santo Padre, como se celebra con un amigo, con un hermano. Al terminar, el padre Carlos Mullins se presentó, le dice, ¿puedo dar un abrazo en nombre de la comunidad argentina en Nueva York? Y él, sonriendo, le dijo que sí. Le dijo, un momentito. ¿Y el resto de la comunidad hispana en Nueva York no tiene derecho a un abrazo con el Papa? Y nos apretamos en un abrazo cariñoso y ya después riéndonos, nos fuimos a desayunar. Esa humanidad de Francisco es la humanidad que uno echa de menos, o que uno, por el respeto hacia el Papa, hacia el obispo, hacia las figuras, por eso ese ministerio cercano, humilde y compasivo, uno se juntaba con él en el comedor tranquilamente, en la misma mesa que todo el mundo tomaba su buffet, tomaba sus cereales, tomaba su fruta, tomaba su pan, allí mismo él iba. Era uno más, es uno más en la residencia. Por eso le ha devuelto la humanidad al pontificado, le ha devuelto la humanidad a la Iglesia, le está devolviendo la alegría de vivir, la alegría de creer, la alegría de servir a los demás. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del Siglo XXI siga manteniéndose en el aire.
Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia, pero quiero recordarles algunos avisos y algunas notas. En primer lugar, este sábado, 10 de marzo, tendremos un seminario en la parroquia San Columba, situado en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. Empezaremos a las 12:15, 12:20 y concluiremos alrededor de las 3:15 o 3:30. Están invitados todo aquel que quiera asistir y que quiera participar. La entrada es gratis y la salida es gratis, así que pues están invitados. Trataremos pues lo que hemos conversado un poco en estos días, pero más intenso, sobre los libros históricos en el Antiguo Testamento. Y repetimos el viaje a Tierra Santa. Miren, nunca, ya son 50 y pico las veces que he participado, he ido o solo o acompañado en grupos y demás a Tierra Santa, y nunca había visto tanto orden, porque cuando vamos los turistas o los peregrinos, el desorden es grande y tremendo, pero tanta gente, y sobre todo lo que más llama la atención, que son gente oriental. Tienen todo el derecho, pero había gran cantidad de peregrinos indonesios, de peregrinos chinos, que de hecho el gobierno de Israel se está rompiendo la cabeza a ver cómo, y ofreciendo gratis cursos de chino a los guías para poder tener guías en chino. Filipinos, que filipinos siempre hay en gran cantidad, coreanos, y luego ya esto del este de Europa, polacos, ucranianos, rusos, todo eso lleno de gente. Americanos, por supuesto, había también gran cantidad de peregrinos. Me sorprendió favorablemente, y primero la seguridad, la tranquilidad, el respeto de unos y de otros en este viaje a Tierra Santa. Y a petición popular, pues vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo del 29 de junio al 11 de julio. Más o menos el mismo precio, más o menos el mismo trayecto, más o menos. Esperamos que el tiempo pues nos acompañe como nos acompañó en estos días. En estos días, aunque es tiempo de lluvia y están sufriendo una gran sequía desde hace varios años, el nivel del lago de Tiberíades, que es la fuente de agua dulce más grande que hay en la región, ha bajado 4 metros, unos 12 pies de falta de agua. Luego vendrán miren, esos son cíclicos. Hace 28 años, 27, 28 años, hubo una sequía parecida. Y en consecuencia de esa sequía apareció un barco, los restos de un barco del siglo II, siglo II, que se ha logrado conservar la mitad del barco, obviamente, pero que nos da una idea de cómo eran los barcos del tiempo de Jesús. Lo han conservado en unos líquidos especiales durante 11 años y ahora está ya expuesto para poderlo contemplar. Pero aparte del incidente de la cerradura de la iglesia del Santo Sepulcro por una serie de problemas y de malos entendidos entre el Ayuntamiento de Jerusalén y las autoridades religiosas cristianas, lo demás se puede decir como anecdótico casi. Lo demás ha sido de gran riqueza y de gran altura. Y estamos pensando, dependiendo del público que vaya, organizar un curso de Sagrada Escritura en Tierra Santa.
No es lo mismo explicar lo que es las parábolas, por ejemplo, en una parroquia, en una iglesia, en una escuela, que explicarlas allí donde fueron, donde Jesús las predicó. No es lo mismo a oír hablar de la pesca milagrosa y de los pescados, los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces que se multiplicaron, que comer esos peces. Porque además hay una peculiaridad. Hay un pez que lo puede comer usted tranquilamente, se llama la tilapia, que originalmente es solo del lago de Tiberíades. Es el único sitio en el mundo donde se da, al natural. Todavía se siguen dando esos peces en el lago de Tiberíades. Es un pez que es muy fácil, adaptable a piscifactorías, y se ha reproducido pues por todas partes del mundo porque es barato, se engorda fácil y es alimenticio. Bueno, pues no es lo mismo oír hablar de la multiplicación de los panes y los peces que estar donde estuvieron, donde se multiplicaron, donde están las ruinas de la ciudad de Magdala, donde era María Magdalena, donde Jesús tira el Evangelio del domingo pasado, tira patas arriba las mesas de los cambistas. ¿Ustedes saben por qué hizo Jesús eso? Porque había cambistas, cambiadores de dinero. Por una razón muy sencilla: el judío no permitía hacer monedas con imágenes humanas. Entonces muchos de los peregrinos judíos de la diáspora que iban a Jerusalén ofrecían sacrificios, y claro, tenían que comprar las 2 pichones en las tórtolas, o tenían que comprar carneros, o tenían que comprar ovejas, y claro, no podían intercambiar con ese dinero. Entonces les cambiaban el dinero, les hacían trampas, pero ¿qué más da? Había que cambiar dinero por dinero judío, dinero que no tenía representaciones de personas en las monedas. Por eso se ponen en la puerta de la entrada del templo, y allí cambiaban el dinero. Y así también había otra cosa. Así, estando en el templo, Herodes y el gobierno podía fiscalizar qué dinero manejaban los cambistas y poderles cobrar un tax y demás. Todo eso se vive, se siente, se palpa, se huele, se respira, se padece, por así decir, en Tierra Santa. Y por eso estamos preparando que sean 15 personas, vamos los 15 personas, en realidad serían 20, 25, para poder celebrar la Eucaristía en Belén, en la cueva de San Jerónimo, donde, según la tradición, Jerónimo hizo la traducción de la Sagrada Escritura. En fin, una serie de sitios, una serie de lugares que se van a... Por ejemplo, estuvimos creo que se lo dije la semana pasada, estuvimos en Petra, la ciudad de los nabateos. Vamos a estar también en el verano. En Petra se dedicaban a comerciar con 3 cosas fundamentalmente: oro, incienso y mirra. ¿Les suena algo eso? ¿No les suena a los Reyes Magos? ¿Eran nabateos? ¿Eran persas? ¿Qué diantre eran esos 3 individuos? Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. A partir
apartado de correos 1170 Nueva York, Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y les recordamos, como les decía antes, que en estos días el Papa Francisco ha aprobado el milagro por el cual el Papa Pablo VI puede ser nombrado ya santo, entrar en el catálogo de los santos. La Iglesia tiene un proceso, cuando una persona muere, se empieza el proceso de canonización, recogiendo todos los datos habidos y por haber, conociendo su biografía, si escribió algo, lo que escribió. Se hace primero el proceso diocesano en la diócesis donde vivió, donde creció, donde desarrolló su apostolado. El caso de los papas lo tiene que hacer el propio Vaticano. Y luego, después de haber hecho todo, pues esperar que ocurra un milagro para la beatificación y un milagro para la canonización. El milagro para la beatificación, el Papa Francisco lo dio por válido el hecho de su trabajo en el Concilio Vaticano II y el llevar adelante la puesta en práctica del Vaticano II. Pero para la canonización se necesitaba un milagro de los de siempre, vamos a llamarle así, una curación, y ya se ha llevado a cabo. Pero ¿quién fue Pablo VI? Juan Bautista Montini fue elegido el 21 de junio de 1963 y falleció el 6 de agosto de 1978. O sea, estuvo 15 años en el pontificado. Audiencias, pues tuvo un montón de ellas, un montón de documentos. Para él son famosas las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. En las encíclicas, la Humane Vitae, la más polémica de su pontificado, en 1968, el celibato sacerdotal, 1967, el progreso de los pueblos, también en el 67, la Madre de Cristo, el Mysterium Fidei, la Ecclesia Ansuam, dedicada al diálogo en la Iglesia, 2, 4, 6, 7 encíclicas importantes, de las cuales caben destacar sobre todo dos: la Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, y la Ecclesia Ansuam, sobre el diálogo. La otra, la más polémica de él y la más polémica de muchos de los papas posteriores, la Humane Vitae, en la cual se pide que los métodos artificiales que alteran el proceso biológico natural sean prohibidos por la Iglesia. O sea, lo que decimos vulgarmente en contra de las píldoras anticonceptivas. Trajo una serie de polémicas, hasta el día de hoy siguen sonando las polémicas y demás, pero él simplemente puso aquello que en conciencia y siguiendo el consejo de sus asesores puso en funcionamiento. Su vida fue una vida dedicada a la Iglesia. Era el brazo derecho de Pío XII. Él nunca quiso ser nombrado cardenal. Fue arzobispo de Milán en los años 50, y él se planteó, siendo arzobispo de Milán, una cosa muy interesante y muy importante. Él decía: en la diócesis hay tantos millones de católicos. Si les diera por ir a misa un domingo, ¿habría sitio para ellos? Y descubrieron, desgraciadamente, que no había ni para una cuarta parte que los acogiera. Entonces, pero él decía:
¿De qué vale que vengan a la iglesia si no hay una formación, si no hay una conversión? Y convocó una misión diocesana en la cual estuvo implicado toda la diócesis por casi un año. En los años 50, pensemos en que había grandes alborotos comunistas, socialistas, la posguerra estaba haciendo todavía heridas, había grandes heridas en la población italiana. Milán, una de las diócesis más importantes de Europa, era centro de controversias y demás, pero él supo manejar la situación. Y eso le valió el papado prácticamente. Era la persona mejor preparada para dirigir la Iglesia a la muerte de Pío XII. Pero igual que había luces, había sombras. Las envidias y los celos y las zancadillas que le pusieron los curiales pues fueron muy grandes. Y él continuó el trabajo de Juan XXIII de renovar la Iglesia. Era un hombre profundamente espiritual, era un hombre profundamente estudioso, dominaba el francés como mejor que el italiano, como aquel que dice, y conocía a los filósofos modernos, y su pensamiento es probablemente una de las figuras más importantes que ha ocupado el pontificado en los últimos 15-20 siglos de la historia de la Iglesia. Era muy cercano a la sociedad italiana, muy cercano a la realidad de cada día. Fue el segundo, porque el primero simbólicamente que viajó fue Juan XXIII, rompiendo la tradición que había en Roma desde el Papa Pío IX al 1854, cuando pierden los estados pontificios. El que era nombrado Papa, o sea, Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XVI, Pío XI, Pío XII, nunca salieron del Vaticano. Juan XXIII sale del Vaticano, primero se dirige a la ciudad de Roma cada rato, estaba metido en iglesias, en casas, en 50 sitios y demás, y después va como peregrino antes del concilio al santuario de Loreto y al pueblito de Asís. Ya Pablo VI extendió el pie y fue el primer papa que fue desde San Pedro, el primer papa que volvió a Tierra Santa, el primer papa que fue a la India, el primer papa que fue a Filipinas, el primer papa que fue a Portugal. Después de ahí fue ya Juan Pablo II, como diríamos vulgarmente, botó la bola, y ya se ha hecho costumbre en los papas ser párrocos de la Iglesia, ser párrocos del mundo. Allí donde hay necesidad están presentes. Pero el que inicia así en serio, en grande, fue Pablo VI. La idea de hacer turismo, no. La idea es confirma a mis hermanos, confirmar en la fe a la comunidad creyente. Él fue el gran reformador, conocía la Iglesia profundamente y amaba a la Iglesia profundamente. Y ahora la Iglesia lo reconoce, su obra de santidad, su obra de reformación de la Iglesia. El Papa Francisco en muchas cosas se ve el espejo, porque Juan XXIII empezó el proceso. Pablo VI lo continuó y esperemos que Francisco lo concluya. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778,
o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Dorme, dorme, angelico, y chico, chico de tu nación, criatura de Sion, no conoces el dolor, porque nombre me demandas, porque no canto yo. Acortaron las miserias. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Esa canción que están escuchando es del ladino sefardí. Es una canción de cuna que tiene por lo menos 5 siglos. Era en las canciones que cantaban los judíos cuando fueron expulsados de la península ibérica, el decreto del 31 de marzo de 1492. Sin embargo, todavía siguen conservando su recuerdo, su canción, su vida, su alma. De hecho, acaba de ser creada la academia, el capítulo correspondiente de la Academia de la Real Academia de la Lengua Castellana, el capítulo de la lengua ladina, de la lengua sefardí. Pero volviendo a nuestro programa, también es parte de nuestro programa. O sea que Israel no es solo Monte de las Bienaventuranzas, no es solo el Calvario, no es solo Belén, no es solo Nazaret, es eso y muchas cosas más. De hecho, ustedes saben que los judíos tienen en Israel 4 ciudades sagradas, 4 ciudades santas. Jerusalén, por lo que es la capital de Israel, la capital del pueblo de Dios. Hebrón, que es la tumba donde está la tumba de los patriarcas. Safed, la ciudad donde nació la Cábala, y Tiberíades, la ciudad donde se reúne el resto del Sanedrín después de la destrucción de Jerusalén y establecen el texto que se va a utilizar como palabra de Dios, como la Sagrada Escritura. Y es también la ciudad donde está enterrado Maimónides, una de las grandes figuras de la medicina y de la filosofía judía de la Edad Media. Como ven, hay para todos y hay un montón de cosas que ver. Fíjense, yo he pasado ya más de 50 veces y siempre descubro algo nuevo. Una de las cosas que descubrí reciente en este viaje que acabo de ir es el santuario del dios Pan, el dios griego, en Banias. Banias es parte de la Cesarea de Filipo, donde Jesús le pregunta a la gente quién dice que soy yo, a los discípulos. Y siempre había ido por allá y me había fijado en la parte de cristiana, vamos a llamarle así. Pero es un santuario también, el del dios Pan, que todavía está viva la herencia griega, el helenismo que invadió antes de los romanos, invadió la Tierra Santa. Y que aparecen restos en los textos evangélicos, en los textos del Evangelio. Pero bueno, eso para que se animen en tiempo de vacaciones, vamos para Tierra Santa. Pueden llamar a la oficina, pueden entrar en nuestra página de internet, pueden buscar información. La oficina, el teléfono es el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y el apartado de correos, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, P.O. Box 1170, 1170, New York, 118. Además de Pablo VI, ha sido también aceptado, vamos a llamarle así, en palabras que entendemos, para el paso siguiente a ser declarado santo, Óscar Romero, que nació el 15 de agosto de 1917, o sea que tendría 101 años, cumpliría este año. Nació en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel, hijo de Santos Romero, telegrafista y empleado de correos, y de Guadalupe Galdámez. Recibió el bautismo el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. Fue el segundo de 8 hermanos. Desde niño pues fue siempre delicado de salud. No fue un hombre de mucha energía.
había que tenerle cuidado. Pero lo importante no es la energía que tengamos, sino el testimonio que demos. Cursó estudios con los padres claretianos y estudió en la Universidad Gregoriana de Roma de 1937 a 1944, lo cual quiere decir que 7 años las pasó difíciles en Roma. ¿Por qué se lo digo? Pues porque fue los años de la Segunda Guerra Mundial. 1937 no había estallado todavía, era el momento de los grandes movimientos fascistas de Mussolini y demás. 1944 la ocupación alemana y demás. Y tengo el testimonio del que era canciller de la diócesis de San Juan de Puerto Rico, que coincidió en esos años. Y dice que pasó frío como nunca en su vida, porque no había dinero para carbón, no había dinero para leña, no había dinero para encender la calefacción, y no había dinero incluso para comida muchas veces. Y los seminaristas, pues eso, pasando hambre. Y ahí estuvo Óscar Romero. 1944 regresa a su país. Destacó sobre todo en materias humanísticas más que en matemáticas. Como matemático era un poco flojo. Recibió la ordenación sacerdotal en 1942 y la primera parroquia de la que fue titular fue en el pequeño pueblo de Anamorós, en el departamento de La Unión. Fue director del seminario católico Chaparras Tique. Su vida y su apostolado hasta el final de sus días fue en los medios de comunicación. Así que podemos decir los comunicadores, y en eso me siento orgulloso de decirlo, tenemos un gran patrón en San Óscar Romero, mártir. Recuerdo en 1986 hubo una reunión en Bogotá de los delegados de comunicaciones de toda América Latina, organizado por el CELAN. Tuve el privilegio de participar en ese encuentro y uno de los que participó fue el actual cardenal Rosa Chávez, el obispo auxiliar de San Salvador, y ha sido nombrado en el último consistorio, ha sido creado cardenal por el Papa Francisco. Rosa Chávez era de los secretarios de las manos derechas de Óscar Romero, y Rosa Chávez nos decía muy claro, Óscar Romero es un mártir de la comunicación. Cuando en El Salvador estábamos los más agudos de la guerra civil que se estaba sufriendo y de la lucha por la justicia, la única voz independiente y clara y en favor de la justicia, que en el fondo le costó la muerte, fue la de Monseñor Romero. Utilizó los medios de comunicación para anunciar la buena nueva, para denunciar las injusticias y para animar a la comunidad a vivir con dignidad y con respeto. Por eso yo me he alegrado personalmente, no tuve el honor de conocerlo, pero he conocido a personas que lo trataron y que todos dan el mismo testimonio de un hombre entregado a su sacerdocio, un hombre entregado a su pueblo, un hombre entregado al servicio de la palabra de Dios, un hombre entregado a la lucha por la justicia y por la paz. Eso le costó la vida. Fue asesinado cuando estaba celebrando la Santa Misa. ¿Quién lo hizo o quién lo dejó de hacer hasta cierto punto es secundario? Lo importante que nos recordó lo que decía Tertuliano: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. El testimonio de Óscar Romero es un testimonio para toda la Iglesia, no importa seamos católicos, seamos ortodoxos, seamos protestantes, seamos lo que seamos simplemente buena gente. Óscar Romero nos ha dicho con su testimonio que la dignidad de la persona no está en juego. La dignidad de la persona hay que respetarla. La justicia, él se encontró con el problema de cómo predicar el Evangelio a un creyente que está siendo explotado por otro creyente. Y eso le costó la vida y ese ha sido el testimonio, y por eso la Iglesia nos lo quiere poner como modelo. La fecha y el lugar es lo de menos. Ya la Iglesia ha reconocido que esta persona es digna de confianza, digna de respeto y digna de imitación. Por eso estaremos pendientes de cuando el Santo Padre va a decidir qué día y en qué lugar va a ser proclamado oficialmente Óscar Romero como el Santo de las Américas.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles.